Segunda de Pedro 3, 17 y 18, las últimas palabras registradas del apóstol Pedro, donde él nos da una advertencia y nos dice que para evitar ser desviados en el error, para permanecer firmes en un fundamento firme, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios, crecer en la gracia de Dios y en el conocimiento de Dios. Así que durante esta serie nos hemos dedicado a estar intencionales a crecer en el conocimiento de Dios, porque esa es nuestra garantía de que vamos a mantenernos firmes en nuestro fundamento de fe. Y creciendo en el conocimiento de Dios, hemos hablado acerca de la importancia de ello. Espero que hayas aprendido y te hayas sorprendido cuánto énfasis se nos da en el Nuevo Testamento acerca de crecer en el conocimiento de Dios. Hay multitudes de versículos donde una y otra vez se nos recuerda que es importante que Dios desea que crezcamos en este conocimiento. Hemos también hablado acerca de conocer el carácter de Dios, su naturaleza. Hemos hablado acerca de conocer los propósitos de Dios, su voluntad. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de conocer sus promesas, ¿ok? Cuando hablamos acerca de las promesas de Dios, estamos hablando, si te acuerdas de la semana anterior, donde hablamos de diferentes aspectos de la voluntad de Dios, su voluntad soberana, su voluntad permisible. Un aspecto de la voluntad de Dios que no mencionamos la semana pasada tiene que ver con su voluntad revelada. Y su voluntad revelada está a través de sus mandamientos, de sus ordenanzas y a través de sus promesas. Entonces, conocer las promesas de Dios es conocer parte de la voluntad revelada de Dios. Y podemos afirmar que las promesas de Dios reflejan su carácter y reflejan su voluntad. Entonces, estos temas están súper alineados, súper relacionados. Cuando tú aprendes a conocer el carácter de Dios, automáticamente vas a conocer su voluntad, automáticamente vas a conocer sus promesas. Cuando tú conoces las promesas de Dios, vas a terminar conociendo su carácter, vas a terminar conociendo su voluntad. Cuando conoces la voluntad de Dios, vas a conocer su carácter, vas a conocer sus promesas. Entonces, todos estos términos siempre nos van a apuntar a lo mismo, crecer en el conocimiento de Dios. Y hablando de las promesas de Dios, déjame sacarte una definición. Encontré bastantes definiciones, algunas súper profundas, pero lo que pude hacer como un resumen, desglosar de diferentes definiciones. ¿Cómo podríamos definir una promesa divina, una promesa de Dios? Entonces, una promesa divina nos va a declarar el compromiso que Dios ha hecho de su buena intención y de sus propósitos a nuestro favor. Okay, yo sé que esto es un poquito de muchas palabras, pero una promesa de Dios no es solamente la intención de Dios o un propósito que Él pensó. ¿Cuántos de nosotros se nos ocurren buenas ideas, buenos propósitos y al rato ya le pensamos bien y como que mejor no, ¿verdad? O al rato de plano se nos olvida. Has tenido un buen plan, hacer algo por alguna persona, llamarle a cierta persona, pero no lo hiciste inmediatamente y al rato se te olvidó completamente. O a veces una buena intención, voy a comprarle esto a alguien, eso sería genial para esa persona, y no lo haces inmediatamente, se va. Entonces, hay una diferencia entre una buena intención y una promesa, porque una promesa te estás comprometiendo a llevar a cabo la intención, y las promesas de Dios son eso, el compromiso que Él ha hecho consigo mismo de llevar a cabo sus buenas intenciones para nosotros. ¿Acaso no es maravilloso? Entonces, Él se compromete a lograr o hacer algo por nosotros, y en este compromiso Él compromete su propio nombre
como que si no lo hago, dejo de ser Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios nunca va a dejar de ser Dios. Él es veraz, Él es fiel, Él no cambia. Entonces, Dios toma muy seriamente sus promesas y se vincula a ellas como con un contrato, con un pacto, la palabra le llama. Se vincula tanto a ellas que llegan a representar su mismo nombre, su misma persona. Y si Dios toma muy en serio sus promesas, creo que nosotros necesitamos aprender a tomar muy en serio las promesas de Dios. Nosotros como humanos podemos muchas veces hacer promesas y quebrarlas. ¿Alguna vez has hecho una promesa y no la cumpliste? Muchas veces intencionalmente, muchas veces tú querías cumplirla y de plano no se hizo. No sé cuántos de ustedes con lo de la pandemia tuvieron que cambiar muchos planes. Nosotros teníamos un plan de ir a festejar un cumpleaños de mi hijo y vino la pandemia y ¿sabes qué? Esa promesa que habíamos hecho, tuvimos que romperla. No fue algo intencional, pero como humanos no tenemos control de todas las circunstancias y muchas veces tenemos que romper promesas. Pero ¿sabías que Dios nunca, di conmigo nunca, Dios nunca va a romper sus promesas? Nunca va a romper sus promesas. Entonces, la veracidad, la certeza del cumplimiento de una promesa de Dios está basada en su persona, está basada en quién lo prometió. Y si Dios prometió algo, entonces tú puedes descansar que va a suceder. Como dice la palabra, ¿verdad? Es más fácil que deje de haber un sol y un cielo a que la palabra de Dios no se cumpla. Imagínate eso. Entonces, cada vez que te despiertas y ahí está el sol, sabes que la palabra de Dios sigue en pie. Sabes que sus promesas siguen en pie. Así que, a diferencia de nosotros los humanos, las promesas de Dios siempre se cumplen. Amén. Y esto es algo que podemos descansar en ello. Hay diferentes tipos de promesas y esto es muy importante conocerlo. En la palabra de Dios podemos encontrar promesas generales. Estas promesas generales aplican para todo creyente, para todo humano, para toda persona aquí en la tierra. Promesas generales. Por ejemplo, Dios prometió que mientras el cielo y la tierra permanezcan, la siega y la cosecha van a existir. Que mientras el cielo y la tierra permanezca, va a haber frío y calor. Dios no nos prometió primavera, al menos aquí no era Arizona, pero Dios sí prometió que va a haber frío y calor. Entonces, promesas generales aplican a todos donde estés en diferente periodo de la historia, del tiempo de la humanidad, diferente edad, diferente género, diferente trasfondo, nacionalidad, aplica para todos, promesas generales. Después tenemos promesas particulares o promesas específicas. Estas pueden aplicar a cierto grupo de personas. Por ejemplo, hay una promesa, creo que es el 5º mandamiento, donde Dios dice que si tú honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien. Entonces, esta promesa es para el grupo de hijos o hijas que honran a sus padres. Entonces, hay promesas para cierto grupo de personas, hay promesas para ciertos individuos, hay promesas para ciertas naciones. Entonces, promesas generales aplican para todo, promesas particulares o específicas aplican para ciertas personas. Después tenemos también promesas condicionales y no condicionales, promesas que son automáticas, promesas absolutas donde Dios lo prometió y así es. Y hay algunas promesas que vienen con una condición, donde dice, sí, esto, entonces aquello, ¿ok? Entonces hay promesas que tienen que ver con una parte que nosotros tenemos que llevar a cabo, cumplir esta condición. También encontramos promesas naturales y promesas espirituales. Promesas naturales, como mencioné, la siembra y la cosecha, ¿ok? Promesas espirituales,
tienen que ver con cosas que nosotros creemos, que por ejemplo, recibir el don del Espíritu Santo. Esta es una promesa completamente espiritual. No tiene nada que ver con las leyes naturales, no tiene nada que ver con nuestros 5 sentidos, es algo completamente espiritual. Promesas naturales y promesas espirituales. Y después, la última categoría que se me ocurrió que encontré son las promesas terrenales y las promesas eternas, donde tenemos promesas aquí en la tierra, donde Dios promete cumplirlas mientras estemos aquí en la tierra, y después hay promesas eternas, donde sabemos que su cumplimiento va a llevarse a cabo después de este periodo en la tierra, en la eternidad, ¿ok? Entonces vemos que hay diferentes tipos de promesa, y conociendo que hay diferentes tipos de promesa, necesitamos tener cuidado cuando nos apropiamos de alguna promesa, cuando creemos una promesa, y estar conscientes del contexto, estar conscientes de a quién se le dio esa promesa, qué tipo de promesa es, si yo puedo participar de ella o fue una promesa específica para cierta persona. Sin embargo, la palabra de Dios, 2 de Timoteo 3:16, dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿cierto? Toda la escritura. Y yo sé que no podemos tomar así promesas nada más por tomarlas, porque ay, me gustó esta promesa, cuando no conocemos el contexto. De hecho, una ley que necesitamos saber al leer la palabra de Dios, al estudiar la palabra de Dios, es de que si tú quieres entender un versículo, nunca leas solamente un versículo. Necesitas conocer el contexto, necesitas conocer el versículo anterior y el versículo que le sigue. Muchas veces necesitas conocer todo el capítulo, de qué se está tratando la historia. Muchas veces necesitas conocer todo el libro o la epístola, y a veces no solamente eso, tienes que conocer un poco de la historia, el trasfondo, de qué se está tratando este versículo. Así que no solamente agarramos un versículo porque nos gustó y lo torcemos a nuestro favor. No, tenemos que considerar el contexto. Sin embargo, algo que me encanta es de que aunque Dios haya hecho una promesa específica a cierta persona en cierto momento, en cierto lugar, la palabra también nos dice que toda la palabra de Dios es útil, o sea que la podemos utilizar. Y además, algunos versículos que me encantan, en el Nuevo Testamento se menciona más de 4 veces, pero solamente anoté dos versículos acerca de que Dios no hace acepción de personas. ¿Te gusta esto? Dios no hace acepción de personas. Así que si Dios le prometió algo a una persona, quiere decir que nos puede inspirar, y muchas veces podemos prestarnos de esa promesa, porque Dios no hace acepción de personas. Si aplicó para esta persona, puede también aplicar para mi vida, considerando el contexto siempre. En Hechos 10:34, Pedro está hablando, y es cuando está ministrando a los gentiles y reciben el bautismo del Espíritu Santo, y él no se lo esperaba porque pensaban que era solamente para los judíos. Dice: Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Gloria a Dios, gloria a Dios. En Romanos 2:11, ahora el apóstol Pablo dice: porque con Dios no hay favoritismos. Otras versiones dicen: Dios no hace acepción de personas. Así que vemos que una promesa específica nos puede inspirar a creer a Dios por algo en nuestras propias vidas. Muchas veces nos puede confortar. Por ejemplo, yo me acuerdo en una ocasión, estando en una situación muy difícil, yo sabía que Dios había hablado a mi corazón que este iba a ser el resultado de esta situación, pero en el momento estás en la tormenta. Y me acuerdo de leer la historia en Hechos, los últimos versículos de Hechos. No, creo que es Hechos 27, capítulo 27, versículo 25, donde
el apóstol Pablo va hacia Roma, tienen un naufragio y todos están bien preocupados, mucho temor, piensan que ahí se van a quedar, que no la van a hacer. Y un ángel viene al apóstol Pablo y le dice: no temas, porque el destino que tú sabes que estás esperando va a suceder. En otras palabras le dice: vas a llegar a Roma, no importa el contratiempo, vas a llegar a tu destino. Y después al otro día Pablo le dice a la gente, ¿verdad? No se preocupen, no tengan miedo, porque yo creo que va a ser tal y como se me dijo. Y yo me acuerdo estar en esta situación de tormenta, en esta situación oscura, y leer este versículo, y esta palabra no fue para mí. En ningún momento en la Biblia encontré: Laura, vas a llegar a tu destino y va a suceder tal y como se te ha prometido. No, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo utilizó esta historia para confortarme, para edificar mi fe, para darme esperanza, para darme una visión de que podía seguir creyendo. Y te digo, sucedió en mi vida tal y como fue dicho. Entonces, podemos prestarnos muchas veces de versículos, de promesas, porque para Dios no hay favoritismo. Y una vez más, simplemente utilizando el contexto, ¿verdad? No vamos a tomar una promesa por ejemplo, el nacimiento de Jesús. Ok, esa promesa fue específicamente solamente en ese tiempo para la Virgen María. ¿Me entiendes? No vamos a tomar fuera de contexto, pero muchas veces el Espíritu Santo puede utilizar la historia, puede utilizar el contexto para confortar nuestro corazón, para edificar nuestra fe. Y después, ya que conocemos, ok, entonces hay diferentes promesas. Algo súper importante cuando tiene que ver con este tema de promesas es reconocer el valor de las promesas. Como te decía al principio, Dios toma muy en serio sus promesas, y Dios dice que sus promesas son preciosas y son grandiosas. Yo considero, ¿verdad?, ese aspecto masculino de Dios, porque a los hombres no les da vergüenza decir: esto que hice es genial. Siento que las mujeres somos como más humildes y queremos decirlo, pero no lo decimos, o esperamos que alguien más lo diga. Pero un hombre construye algo, un hombre arregla algo y dice: mira nada más, esto es magnífico. ¿Acaso no es esto genial? Y qué bueno, ¿verdad? Me encantan esas diferencias. Cuando mi esposo actúa así, me recuerda, ok, es hora de honrarlo y decirle: tú eres lo máximo, ¿verdad? Eres el mejor. No hay nadie que arregla las cosas como tú las arreglas. Y se va caminando, ¿verdad? Sintiéndose el rey de la casa. Entonces necesitamos más bien, cuando Dios dice acerca de sus promesas, Él mismo dice, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro escribe y dice: Dios nos ha dado grandiosas y preciosas promesas. Dios mismo está diciendo: mis promesas son grandiosas y preciosas. Y si tú no conocías esto, el día de hoy yo espero que recibas, que te llenes de ánimo, de saber que las promesas de Dios, así como su voluntad es buena, agradable y perfecta, las promesas de Dios son preciosas y grandiosas. Preciosas y grandiosas. Y necesitamos valorarlas como tal. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas que tú necesitas para vivir una vida en rectitud, ya te han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Aquí vamos otra vez con el conocimiento. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, para que tú recibas todo lo que Dios ya proveó para ti, necesitas conocerlo. Y después el versículo 4 dice: y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes
y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción causada por los deseos humanos. Todo un mensaje acerca de este versículo fue nuestro mensaje del Día de las Madres del año pasado, donde aprendimos que una promesa de Dios es como una cápsula donde en el momento que tú te paras en esa promesa de Dios, la palabra dice que te hace escapar de la corrupción que hay en el mundo y te capacita para operar en la naturaleza divina de Dios. ¿Acaso no es maravilloso? Me encantan las promesas de Dios. Las promesas de Dios son como ese elevador donde tú te metes y entonces estás apartado de todo lo que está alrededor. Estás en este cubículo, en este lugar, pero no solamente estás escapando de la corrupción del mundo, estás siendo equipado para participar de la naturaleza divina. Esto es, para mí se me hace algo maravilloso. Las promesas de Dios son incomparables. ¿Lo puedes creer? ¿Alguna vez te has puesto a pensar? Yo me acuerdo hace años, yo creo que como más de 20 años, cuando no sé cuántos tienen esa historia como yo, más bien esa edad, donde cuando salió la canción Canta al Señor, Shout to the Lord, ¿algunos se acuerdan de esa canción famosísima? Esa canción que dice, incomparables promesas me da, Señor. Y me acuerdo que cuando salió esa canción, yo estaba aprendiendo acerca de mi nueva identidad y al mismo tiempo, durante ese tiempo, estoy estudiando la historia de José el soñador. Y me acuerdo que esta canción hizo como una conexión en mi cerebro con la historia de José y me di cuenta que José tenía una promesa de Dios. Muchas veces le llamamos un sueño, pero en realidad era una promesa de Dios. Y José tenía esta promesa de Dios y José, a pesar de que pareciera que las circunstancias, la vida, lo echaban para atrás, estuvo en un calabozo, después en una prisión, esclavo, y parecía que nunca iba a alcanzar ese sueño de Dios. La promesa de Dios le permitió sobrepasar toda circunstancia y últimamente la promesa de Dios se cumplió y se manifestó en su vida. Y yo me acuerdo que con esa canción donde dice incomparables promesas nos das, como que nada se compara con tus promesas. Aprendí a confiar en las promesas de Dios y aprendí a confiar de que, ok, Dios, no importa dónde esté, no importa lo que pierda, no importa si llegue al fondo de la vida, solamente necesito una promesa tuya, porque con una promesa me voy a volver a levantar. Y no solamente eso, voy a ser restaurada y voy a recuperar. Y eso era en años. Después no sabía que en mi vida iba a tener esas circunstancias donde llegas hasta el fondo, donde te caes con la cara al piso, ¿verdad? Y estás en el valle de la sombra y de muerte. Y ¿sabes qué? Donde pareciera que lo había perdido todo, dije, puedo perderlo todo. Solamente dame una promesa de Dios, porque me voy a volver a levantar. Lo único que necesito en esta vida es una promesa de Dios. Y ¿sabes qué? Dios no solamente me dio una, me dio 2 y 3 y 4. Y al rato te vuelves a levantar. Y al rato tu vida está restaurada. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son incomparables. Por eso amo la palabra de Dios. Por eso amo la palabra de Dios, porque encuentro en la palabra de Dios un tesoro de promesas. Ahora, no me malinterpretes, me encantan las promesas de Dios y estoy agradecida, pero amo más al dador de las promesas, ¿ok? Amo más al dador de las promesas. Aun si no me da ninguna promesa, con Él es suficiente. Él es mi promesa. Pero sabemos que nuestro Dios es tan generoso. Y cuando no necesita darnos más que Él mismo, que su presencia, dice,
te voy a dar más de lo que pides, te imaginas o aún esperas. Nuestro Dios nos da mucho más abundantemente. Gloria a Dios. Entonces, las promesas de Dios son un tesoro, son maravillosas, son preciosas, son grandes y son incomparables. Y cuando llegamos a conocer a Dios, llegamos a conocer sus promesas. Cuando conocemos sus promesas, conocemos sus pensamientos. Cuando conocemos sus pensamientos, conocemos su voluntad. Entonces te decía, todo esto está vinculado. Las promesas de Dios, su carácter, su voluntad, es un solo tema. Y conocerlas es conocerlo a Él. Conocerlo a Él es conocer sus promesas, es conocer su voluntad. Ahora, ¿cómo logramos la manifestación de estas promesas? Porque el conocimiento de sus promesas es el principio para la manifestación de sus promesas. Porque si somos bien honestos, tú no solamente quieres la promesa, tú quieres la manifestación de la promesa, ¿cierto? Si yo te prometo algo, si yo te prometo, ok, te voy a dar un regalo, te voy a dar un certificado de regalo de Amazon. Ok, quizás estés contento, quizás estés agradecido, pero tú no solamente quieres que te lo prometa, tú quieres que te lo dé, ¿verdad? Porque una promesa solamente, gracias, muchas gracias, te lo agradezco, pero vamos a ser honestos, queremos la manifestación de la promesa. No solo la promesa. ¿Cómo conseguimos, cómo alcanzamos la manifestación de las promesas? 1 Corintios 2:12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él ya nos ha concedido. ¿Ok? Entonces, algo bien importante de las promesas de Dios, especialmente cuando tiene que ver con nuestra salvación, nuestra redención, es que esas promesas ya se cumplieron, ya fueron hechas, ya se nos ha concedido, ya está la manifestación. Lo único que necesitamos es recibirla. Y dice que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender lo que Dios ya nos ha concedido. En 2 Corintios 1, versículo 20 y 22 al 22, dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. ¿Cuántas promesas? Todas. Todas las promesas. Di conmigo otra vez, todas. Todas. Todas las promesas son sí en Cristo. Esto es maravilloso. Todas las promesas de Dios en Cristo ya se obtuvieron. En Cristo ya es un sí. Dice, así que por medio de Cristo nosotros respondemos amén para la gloria de Dios. Cristo las consigue, nosotros nos ponemos de acuerdo, las recibimos, las aceptamos en nuestras vidas y son hechas para la gloria de Dios. Wow. Versículo siguiente. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Ok, aquí hay algo que nunca había puesto junto y cuando estaba estudiando estos versículos me llené de emoción. ¡Wow! No lo puedo creer. Y estaba así, hasta no sé qué tantas cosas dije. Mi hijo chico llega, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estás viendo? Porque a veces, ¿verdad? Veo que algo divertido o algo y les comparto. Y llega, ¿qué pasó? Porque así yo ni me acuerdo qué tanto dije, pero yo estaba, ¡wow! No lo puedo creer, que nunca había visto esto. Y él así me emociona, ¿qué? Oh, la palabra de Dios. Oh. Ya quería ver un video, un chiste, no sé. Pero algo que me llamó mucho la atención, que nunca había notado en estos versículos juntos, es la Trinidad. La Trinidad cuando tiene que ver con las promesas de Dios. Estos versículos nos dicen
que Dios el Padre es el autor de las promesas. Dios el Hijo, Cristo, es el que las consiguió. Él no las consigue para que sean una realidad. Y después dice que el Espíritu Santo que se nos ha dado, dice, Él es la garantía de las promesas de Dios. La garantía de las promesas de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo en nuestras vidas está para recordarnos, para decirnos, si yo estoy contigo, yo soy la prueba de que las promesas de Dios son una realidad en tu vida. ¿Eres lleno del Espíritu Santo? Tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Si has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo habita en ti. Y el Espíritu Santo es la garantía. Dios es maravilloso. Dios no necesitaba garantizarnos nada. ¿Sabías esto? Dios ni siquiera necesitaba prometernos nada para empezar. Pero en su bondad, en su naturaleza, en su carácter, en su generosidad, Dios nos promete algo que muchas veces promesas condicionales no las podíamos alcanzar. Pero entonces Cristo viene y dice, yo voy a hacer todo lo que se necesita para alcanzar estas promesas. Y ahora estas promesas en mí son sí para ti. Y después el Espíritu Santo viene y dice, y yo me voy a asegurar de que estas promesas sean una realidad en tu vida, con mi presencia en tu vida. En tu vida te garantiza que las promesas de Dios son una realidad en tu vida. ¡Wow! Esto es wow. Las promesas de Dios son preciosas y son grandes. Y que Dios nos ayude a abrir más los ojos y a darnos más entendimiento, más claridad del valor de la realidad de sus promesas. Porque esto es grande, esto es profundo, así como que es mucho para nuestra cabeza tan pequeñita. Las promesas de Dios son como un cofre de un tesoro, donde tú encuentras este tesoro y no se han puesto de acuerdo. Si tú haces un Google, muchas veces te dicen que hay más de 3,000 promesas, hay más de 7,000 promesas, hay más de 33,000 promesas en la Biblia. No lo sé. Lo que sí sé es que hay más que suficientes promesas para tu vida. Casi todo lo que necesitas, hay una promesa de Dios para ello. Y entonces, ¿cómo alcanzamos estas promesas? Primero que nada, tenemos que reconocer qué es lo que una promesa hace en mi vida. La promesa de Dios, primero que nada, te da esperanza. ¿Has estado en momentos sin esperanza? ¿En momentos oscuros? ¿En ese túnel donde no ves la luz de salida? Una promesa de Dios te da esperanza. Una promesa de Dios te ayuda a imaginarte las posibilidades, lo que es posible. Y cuando encuentras una promesa de Dios, ya sea que se le hizo a alguien o una promesa que aplica para ti en general, esta promesa como que prende una lucecita en tu cabeza y te da esperanza. Tú no puedes vivir sin esperanza. Y la promesa de Dios lo primero que hace es te da esperanza. Después también te conforta. Ok, hay esperanza, hay una solución, es posible, hay una posibilidad. Después lo que la promesa hace, te da una expectativa y te ayuda a tener confianza. Ok, puedo esperar esto, porque si a esto le sucedió a esta persona, entonces Dios no hace favoritismos, eso también me puede suceder a mí, ¿ok? Entonces la promesa me da esperanza, me conforta, me da expectativas y al rato la promesa de Dios ayuda a que enfoque mi fe. Y en lugar de estar viendo las circunstancias, en lugar de estar temeroso, preocupado, con duda, empiezo a enfocarme en la promesa de Dios. Y ahora ya tengo visión, ahora ya tengo una meta en que enfocar mi fe, en que enfocar mi esperanza. Y después empiezo a operar con la acción que necesite en cuanto a esa promesa. Con acción de gracias, empiezo a actuar. Acuérdate, la fe sin obras es muerta. Empiezo a hacer lo necesario que necesito
para alcanzar esa promesa. Y después alcanzo la promesa y la promesa me alcanza a mí. Como dice en el Salmo, que el bien y la misericordia te alcanzarán. Y muchas veces nosotros queremos alcanzar la promesa, pero en realidad la promesa quiere alcanzarnos a nosotros. Y entonces, ¿cómo alcanzamos esto? Primero que nada, tenemos que creerlas, ¿ok? Creerlas, después recibirlas, después poseernos de ella. Esta es mi promesa. En muchos aspectos de mi vida, yo me he tomado de promesas de Dios, donde primero tengo que creerlas, después tengo que aceptarlas en mi vida, y al rato me tomo de ellas y son mías. Y empiezas a vivirlas casi como si ya estuvieran, como si ya fueran una realidad. En mi vida les he contado, en nuestro matrimonio, ¿verdad? Nos llevamos como 5 años esperando tener bebés y no se me hacía. Y después empecé a vivir por fe. Me agarré una promesa de Dios donde dice que Él hace que las estériles o que las mujeres sin hijos tengan hijos y sean madres de hijos gozosas. Y esa promesa no solamente dice que te da un hijo, que tienes hijos. Entonces dije, mínimo van a ser 2, mínimo van a ser 2. Y entonces me tomé de esa promesa. Y ¿sabes qué? Al principio me costó trabajo creerla, pero después, la recibí, la acepté, fue mía, y al rato empecé a vivir en la promesa como si ya fuera una realidad. Y compramos una casa con cuartos especiales para nuestros hijos. No teníamos hijos, pero a todo mundo que iba a la casa, este es el cuarto de Daniel y este es el cuarto del segundo bebé. Todavía no tenía el nombre de mi segundo bebé. Después, yo me empezaba a imaginar en la cocina, ¿dónde voy a sentar a mis bebés? Y en mi mente, por la fe, empecé a vivir en esta realidad. Cuando me subía a un carro, me imaginaba poner a mis hijos en el carro. Y te apropias tanto de la promesa que se convierte en una realidad en tu vida. Y cuando menos te esperas, la promesa te alcanza. Y tú alcanzas la promesa. Pero necesitas creerlo primero, necesitas aceptarlo, recibirlo y después apropiártelo y vivir por fe. En muchos aspectos en mi vida, en cuanto a sanidad, Dios ha prometido que estoy redimida, que estoy sana. Y ¿sabes qué? El dolor ahí está, el diagnóstico ahí está, los resultados del examen ahí está. Pero ¿a qué reporte vas a creer? El Señor dice, ¿quién ha creído nuestro reporte? ¿Y a quién la mano del Señor se ha manifestado? Y yo le digo, yo creo tu reporte. A mí se va a manifestar tu brazo, tu mano. Y entonces empiezas a vivir. Tú puedes creer el reporte del doctor o puedes creer el reporte de la palabra de Dios, la promesa de Dios. Y con el dolor, ¿verdad? Por ejemplo, mi rodilla, sigo caminando como si no tuviera dolor. ¿Por qué? Porque tengo la promesa de Dios. Y al rato, cuando menos te das cuenta, la rodilla está sana. Es apropiar. Créela, acéptala, aprópiate de ella. Aprópiate de la promesa. Visualízalo en fe. Visualizar, ver con los ojos cerrados antes de que veas con los ojos abiertos. Si puedes verlo, puedes tenerlo. Si puedes verlo, puedes serlo. Tienes que vivir por fe, vivir por fe. Imagínate ya hecho. Imagínate cómo te sentirías sin esa enfermedad. ¿Qué harías? ¿Cómo caminarías? No esperes a que se desaparezca. Empieza a actuar. Esto es fe. Empieza a actuar como si ya lo tienes. ¿Qué harías con ese carro que estás queriendo? Empieza a cuidar del carro que tienes ahorita como si fuera ese carro nuevo que quieres. Necesito esta buena casa. Empieza a vivir en tu casa como si estuvieras en tu casa nueva. Aprópiate de la promesa en la tierra como en el cielo. ¿Te acuerdas? Es recibir esa realidad que todavía no está. Visualízalo por fe. Óralo, dale gracias a Dios. Padre, gracias que esto ya es una realidad.
gracias, yo creo tu promesa, la recibo, está hecho. Lo ves, otra gente, si lo ves o no lo ves, si lo sientes o no, si el papel ahí está diciendo que todavía no es, está hecho. Si Dios lo dijo, está hecho. Decláralas en tu vida. Muchas veces no tienes que declararlos con otra gente. Te van a decir que estás bien loco. Pero tú decláralas. ¿Sabes por qué? Porque tú crees lo que tú dices. Tú crees lo que tú dices. Tú necesitas escucharte a ti mismo decirlo. La fe viene por el oír y el oír y el oír. Yo me acuerdo cuando decidí apropiarme de esta palabra de que iba a ser mamá de hijos y declarar, soy una mamá de hijos que se regocija. Y me acuerdo la primera vez lo dije, me sentí la más loca, la más ridícula. Volteé a ver que nadie me había visto. No había nadie, pero me sentí porque mi cerebro está diciendo algo que no concuerda con la realidad. Estás como que rompiendo las reglas de la realidad. Sin embargo, es una realidad espiritual. Y lo volví a decir. Y al rato ya no me sentía incómoda. Al rato empecé a creerlo. Y al rato tenía que cuidarme de no decirlo enfrente de la gente, porque ahora ya no me da vergüenza, ahora ya lo creo, es parte de mí, es parte de mi visión, es parte de quién soy. Soy una mamá de hijos jubilosa. Pero tú tienes que escucharte a ti mismo, porque tú crees lo que tú dices. Y la fe viene por el oír. Entonces visualízalo en fe, óralo, dale gracias a Dios, decláralo. Y últimamente disfruta la manifestación de las promesas. Ahora, necesito bien rápido hacer una aclaración de que más bien nuestra vida como cristianos, nosotros vivimos en dos realidades. Vivimos en la realidad de que ya es y vivimos en la realidad de que todavía no. Somos salvos, ¿cierto? Somos salvos. Ya somos salvos, pero en realidad todavía no somos completamente salvos. Somos redimidos, ¿cierto? Totalmente redimidos. Pero muchas veces nuestro cuerpo no actúa como que ya está redimido. Somos justificados y todavía batallamos con pecado muchas veces. Somos santificados, apartados para Dios, apartados del mundo. Y muchas veces todavía tenemos que batallar con las cosas del mundo. Entonces, vivimos en dos realidades. Tratar de llegar a ser lo que ya somos, o la realidad del presente y la realidad del futuro. Y las promesas de Dios operan en estas dos realidades. Hay muchas promesas donde ya es un hecho, pero en lo natural todavía no. Entonces tienes que batallar la batalla de fe. Todo esto para decirte que muchas veces, aunque las promesas son una garantía, están garantizadas en Cristo, son automáticas, si podríamos decirlo, simplemente por ser hijo de Dios. Para la manifestación de ellas tenemos que batallar la batalla de fe y tenemos que luchar en contra de la duda y luchar en contra de ser de doble ánimo, donde un día crees y al otro día no crees. Y tenemos que tomarnos de la fe y la paciencia, porque con fe y paciencia se heredan las promesas, ¿cierto? Entonces son absolutas, son una garantía, son parte tuya, y al mismo tiempo tienes que batallar la batalla de fe para no dejar muchas veces que se te roben de tu vida. Entonces, así como la semana pasada vimos que no hay una garantía de que no vamos a tomar malas decisiones, pero tenemos la garantía de que Dios nos va a dar su sabiduría, su guianza, su confort, su restauración. Así igual con las promesas. Tenemos la garantía de que si nos mantenemos firmes, si seguimos creyendo, si seguimos actuando en fe, vamos a alcanzar esas promesas. Y algunas promesas de Dios, su cumplimiento es eterno. Y muchas veces no vamos a ver la promesa de Dios cuando la querías, como la querías, pero la promesa de Dios se va a cumplir.
y quizá no como tú lo esperabas, cuándo lo esperabas, dónde lo esperabas, pero necesitas vivir con esa confianza de que la promesa de Dios se va a cumplir. Amén. Y descansamos en ello y aceptamos y lo creemos y le damos gracias a Dios por sus magníficas promesas. Vamos a orar. Padre, gracias por tus maravillosas promesas. Gracias, Padre, por proveernos preciosas y grandes promesas. Gracias, Señor Jesucristo, de que en ti todas las promesas de Dios son sí para nosotros. Y gracias, Espíritu Santo, por ser la garantía de que esas promesas son una realidad en nuestras vidas. Así como tu presencia en nuestra vida es una realidad, entonces las promesas de Dios son una realidad en nuestras vidas. Te damos gracias por ello. Si tú has recibido alguna promesa de Dios, dale gracias al Señor. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Si tú no conoces ninguna promesa de Dios, dale gracias a Dios de que en este año tú vas a crecer en el conocimiento de sus promesas. Y no solamente en el conocimiento de sus promesas, en el conocimiento de la manifestación de sus promesas. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Dios te ha prometido paz, Dios te ha prometido salvación, Dios te ha prometido su presencia, Dios te ha prometido su confort, Dios te ha prometido tu protección, tu provisión, Dios te ha prometido gozo, Dios te ha prometido que puedes vencer la tentación, Dios te ha prometido cosas maravillosas que ni siquiera nos imaginamos muchas veces. Dale gracias a Dios por sus promesas. Dale gracias a Dios por sus promesas. Dale gracias a Dios que sus promesas son una realidad. Y si tienes alguna promesa en tu corazón, donde tú sabes que Dios te ha prometido una promesa específica, utiliza tu fe en este momento. Visualízate con esa promesa manifestada en tu vida. ¿Cómo actuarías el día de hoy si esa promesa ya estuviera manifestada? En primer lugar, creo que estarías con una gran sonrisa y estarías sonriendo. Muchos de ustedes estarían brincando. Muchos de ustedes estarían gritando de alegría y diciendo: pastora, esto sucedió. Visualiza ese momento. Eso es fe. Visualízate, imagínate con esa promesa manifestada en tu vida. Yo me estoy imaginando con una promesa que estoy esperando de Dios y me estoy imaginando aún contarles cómo sucedió y cuándo sucedió. Y ahora démosle gracias a Dios por esa promesa específica. Padre, te damos gracias. Te damos gracias de que esa promesa se va a cumplir en nuestras vidas. Gracias, Padre, de que tú eres fiel. Y fiel es el que prometió, el cual también hará. Gracias, Padre. De antemano te damos gracias y nos comprometemos a tomar esta promesa y no permitir que nada ni nadie la robe de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Declaramos que las promesas de Dios son sí y amén en nuestras vidas y alcanzamos tus promesas con la fe y con la paciencia. Y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén.